Bueno, muy buenas tardes para todos. Voy a compartirles pantalla. Confirman, por favor, que mi pantalla se está compartiendo correctamente. Sí, adelante, estimado. Listo. Esta conferencia se denomina Retos de la visión artificial en la reactivación económica post-pandemia. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Sergio Alexander Castro Casadiego. Soy ingeniero electrónico, magíster en ingeniería electrónica y director del semillero de investigación en instrumentación electrónica de la Universidad Francisco de Paula Santander. Mi contacto es sergio.castroc@ufps.edu.com. El día de hoy vengo a hablarles de los retos de la visión artificial en la reactivación económica post-pandemia. Bueno, el mundo se vio afrontando una pandemia y vemos que los países de América Latina y a nivel mundial también presentaron diferentes casos y fueron aumentando cada vez esos casos, llegando al punto de pasar de estas calles, así, estas aglomeraciones, a este tipo de calles y a tener un distanciamiento y unos protocolos de bioseguridad tanto para los sectores comerciales como para los diferentes sectores de nuestra vida. Hay agencias especializadas que han hecho estudio con respecto a los sectores en los cuales se han visto afectados por esta pandemia y cómo se puede afrontar o cómo se puede reactivar económicamente a nivel mundial. Vemos el caso de los productos de alimentación, que no es un secreto que al principio el acopio fue grande por parte de todos, luego se fue estabilizando, tuvo después su respectiva una pequeña caída y luego está desde la parte estable. También lo que es la producción al menor o la comercialización al menor o el famoso retail tuvo también sus picos que vemos, sus caídas y se fue estabilizando de a poco. Esta es la época del aislamiento más restricciones. Después tenemos la estabilización como el regreso progresivo y cómo se vio una recuperación. Este es un análisis desde Navidad hasta febrero, como podemos ver. Los restaurantes y toda la parte de ocio, después de la caída, empezó con una reactivación paulatina, de a poco, con caídas siempre al crecimiento, tendencia a crecer. La parte de viajes primero cayó totalmente, después ha ido creciendo, y lo mismo en la parte hotelera, pero todo mediante los protocolos y atendiendo a todo lo que recomiendan para evitar los contagios. De igual manera, pues hablemos un poco de los sectores de la economía en los cuales son posibles o potenciales perdedores, en este caso, el ocio y el turismo, la aviación, la parte marítima, los automotores, las construcciones y bienes e inmuebles, fabricación, servicios, incluso la educación, gracias a las tecnologías. Y ahí ya empezamos a hablar un poco de la parte de la integración de esos herramientas de software y de hardware que nos han permitido continuar con nuestra vida. Y los potenciales ganadores, pues, como siempre, tenemos la industria de petróleo y gas ahí con sus pérdidas, pero también ha estado siempre para las personas disponibles. Médicos y servicios, procesamiento de alimentos y venta de minorista, personal de asistencia sanitaria, definitivamente las TIC, tecnologías de la información y la comunicación, el comercio electrónico y la agricultura. También vemos que otra firma nos muestra que mediante encuestas se demuestra que a corto plazo, después de la crisis del COVID, lo que es el e-commerce, los productos de la salud, los servicios de entretenimiento mediante la computación en la nube y mediante el Internet, servicios de videojuegos, alimentación online, servicios a domicilio, a corto plazo empezaron a tener un crecimiento, ¿sí? Y ya a largo plazo, vemos solo los servicios educativos mediante la virtualidad, servicios online, telemedicina y todo lo que tiene que ver con los negocios e-commerce y para facilitar y restaurar pues la economía de los diferentes países. Ello nos lleva a hablar entonces de visión artificial y cómo puede la visión artificial ayudar o cuál es el reto de esa visión artificial
para la reactivación económica y que nuestros proyectos pues, no se queden solo en prototipos. Entonces, para ello, lo primero es abordar qué es la visión artificial y cuáles son esas etapas de la visión artificial como tal. Entonces, la visión artificial presenta 4 etapas. La primera etapa es la etapa de adquisición, seguidamente de la etapa de procesamiento, luego una etapa de análisis y finalmente una etapa de comprensión, como para ubicar un poco en la conferencia hacia dónde vamos con respecto a la visión artificial. En la adquisición, lo primero es caracterizar la zona para poder que esa cámara o ese dispositivo que nos va a hacer las veces como el ojo humano permita de verdad una captura que sea consecuente al procesamiento que se va a hacer. Entonces, lo primero es la caracterización y ubicar muy bien la zona, incluso hemos hecho artículos al respecto. Luego viene el procesamiento, ya es como tal la modificación, el tratamiento de la imagen mediante la aplicación de técnicas, de filtros, de características, eliminación de ruido. Luego el análisis, una vez adquirido, procesado, pues se extraen las características, se puede realizar aprendizaje computacional, puede ser reconocimiento de patrones, características de las imágenes y algunas clases para saber si lo que estamos captando sí es acorde a lo que en realidad está sucediendo. Y la comprensión, pues necesitamos que esos dispositivos y todo lo que podamos adquirir, pues sea comprendido, se analice para poder generar la información, emular el comportamiento y poder tratarlo y descomponer toda la información que se necesita. Entonces, la visión artificial es aplicada principalmente al reconocimiento de objetos. Podemos observar acá en las imágenes, en la primera parte, cómo pues diferentes algoritmos permiten detectar objetos, personas o también cualquier cosa que podamos ver, obviamente que esté marcada dentro del proceso. Es la detección de diferentes clases en un cuadro de imagen, ¿no? También tenemos la detección de sucesos. Entonces es detección de movimiento, sobre todo para circuitos cerrados de televisión. Cada vez esta parte crece y mejora día a día. También tenemos la reconstrucción de escenas, ¿sí? En este caso aplicado a la robótica. Vemos acá la reconstrucción de imágenes 3D, en este caso de vehículos, ¿no? Una colisión, pero es bastante aplicado a la parte de la robótica. Y en la parte de medicina vemos la restauración de imágenes para recuperación y realce de características de imágenes, ¿no? Esto ayuda al diagnóstico y tratamiento de la parte médica. Se ha ido popularizando también a través del tiempo. Vamos a ir integrando esos sectores con esta parte de visión artificial y dónde es que se va a aplicar y hacia dónde y cuál es el sector de esta visión artificial en la pospandemia. Para ello, pues, las herramientas para procesos de visión artificial tienden a ser de software libre y hacer herramientas en grupos colaborativos de código abierto. Y para ello, pues, la principal documentación que podemos encontrar y que cualquiera puede trabajar, obviamente teniendo sus diferentes estados de formación. Nosotros desde el semillero y desde la universidad, del grupo de investigación, hemos realizado los diferentes proyectos, empezando pues básicamente con todo lo que es C++, que lo que hace es una rápida ejecución utilizable en educación e industria. Hemos utilizado principalmente Python por su limpieza, legibilidad y la gran comunidad de programadores se ha ido popularizando y ha ido creciendo. También hemos trabajado aplicaciones en Java por su gran comunidad de trabajo, multiplataforma, y de ahí pues JavaScript por la rapidez y versatilidad, ¿no? Para opciones sobre todo de efectos visuales. Dentro de eso y dentro de Python principalmente que nosotros hemos trabajado, pues hay una librería bastante popular que es la librería OpenCV, y también en CPy también ha sido bastante, pues con esas dos se trabaja, pero principalmente con OpenCV. ¿Pero por qué OpenCV y por qué en diferentes proyectos encontramos que OpenCV se utiliza bastante? Porque pues está aumentando vertiginosamente la comunidad de programadores. Hay más de 2.000 algoritmos incorporados, ¿sí? Que es la librería más grande de la visión artificial, y es la capacidad de operar multiplataforma, donde usted puede hacer sus algoritmos, por ejemplo, en un computador y llevarlos a un computador de placa reducida como la Raspberry Pi, que también las hemos trabajado.
Entonces, ya articulando un poco los retos de la reactivación económica respecto a la preservación de la salud, porque nos damos cuenta que en los diferentes sectores se busca, para eso esta presentación marca en tres partes de los retos, principalmente el distanciamiento social, que es una de las recomendaciones de la OMS, Organización Mundial de la Salud, para evitar el contagio, los elementos de bioseguridad y también la estimación de ocupaciones en espacios controlados, no controlados y en espacios pues, cerrados, más que todo, ¿no? Entonces, vemos acá el efecto del distanciamiento y podemos ver aquí en una calle de Bucaramanga, aquí en Colombia, cómo eran antes, ¿no? Aquí los elementos de bioseguridad, cómo la gente, porque es importante que la visión artificial, la utilidad de la visión artificial, vemos acá la gente, por ejemplo, sin tapabocas, y vemos en espacios cerrados, incluso a veces semicontrolados, pues, sobre todo los de días sin IVA que se han presentado acá en Colombia, ¿sí? Los famosos Viernes Negro, ya al principio pues la gente asistía, se ha ido popularizando también con el e-commerce para mejorar esta parte. Esos son los tres principales retos que voy a abordar en la conferencia con respecto a la reactivación económica y que se necesitan, como veíamos, en los diferentes sectores en los cuales empieza gradual y progresivamente la recuperación o la reactivación económica en los países de Latinoamérica y del mundo. En el marco de la reactivación económica, pues tenemos soluciones basadas en procesamiento digital de señales y en aprendizaje computacional. En procesamiento digital de señales, pues tenemos la famosa separación de objetos y los filtrados por distinción, por tamaño. Y en aprendizaje computacional, el famoso Machine Learning o Deep Learning, que también extrae características interesantes en el distanciamiento, en los elementos de bioseguridad y también en la estimación de ocupación en espacios. Vemos acá, dentro de nuestras investigaciones, la monitorización al distanciamiento social mediante procesamiento de imágenes. Entonces, quiero que le hagamos un seguimiento real a lo que se ha hecho. Entonces, aquí tenemos la imagen original, se ha configurado, caracterizado la cámara en un ambiente exterior. Tiene después la etapa de conversión a escala de grises, ¿sí? Para hacer un poco más liviana la imagen y llevarla hacia lo que queremos, que es el procesamiento. Luego sigue la segmentación del fondo y los filtrados, ¿sí? Para revisar o para ir seleccionando cuáles pueden ser personas y cuáles no. Los que conocen un poco, pues uno coloca el fondo en la parte de un color y los objetos de otro color. El fondo normalmente lo colocamos negro. Y seguidamente, en la etapa de umbralización, normalmente se maneja diferentes estándares de artículos como 50 megapíxeles para ser determinado como una persona. Luego, distinción de contornos. Pueden haber, digamos que varios objetos, varias personas pegadas. Luego se hace la distinción de contornos para determinar, digamos que hacer como una parte especial en esa visión artificial para determinar cuántas personas pueden haber ahí y se entrega como tal ya la imagen de salida. Aquí vemos en un ambiente real, comercial, retail de la ciudad de Cúcuta, la parte del distanciamiento, cuánto distancia estaba entre las diferentes personas y en el script que se hizo se puede ver en rojo las personas que no cumplen con ese distanciamiento y en verde las personas que sí cumplen con ese distanciamiento. Bueno, entonces el aprendizaje computacional, básicamente en la preservación de la bioseguridad, se enfoca en las redes neuronales convolucionales y se presenta en la tendencia en la actualidad, una tendencia a esas redes neuronales, y se utilizan con unas librerías que son Keras y TensorFlow, muy populares, tienen alta eficiencia en la detección y clasificación, y hay información disponible para su implementación. Pero también hay unos retos como lo son los requisitos de máquina para implementar y también el tiempo para entrenar, implementar y ejecutar esa red neuronal. Nosotros
siempre se demora uno, digamos que más de 60 minutos, incluso mucho más tiempo, 3 horas, para entrenar de una manera adecuada una red neuronal convolucional. Pero existe entonces la posibilidad de tener procesamiento de imágenes, y entonces tenemos los sistemas de clasificador en cascada, que son una alternativa. Lo hemos utilizado porque los recursos de máquina, los requisitos de la máquina son menores, incluso el tiempo para entrenar, empezar a ejecutar, pasa de 1 hora y media, de 1 hora a 14, 15 minutos, media hora, dependiendo obviamente de la aplicación, de la cantidad de imágenes y del dataset que se utilice. Además, lo que es el código abierto incluso permite tener el Cascade Trainer Git, que es un software disponible para poder desarrollar esos clasificadores en cascada. Ahí uno de los retos es que el software está disponible para Windows, ¿sí? De Windows 7 en adelante. Pero una vez que uno cree el clasificador en cascada, usted lo genera como un archivo XML que es exportable a otro hardware, o se puede trabajar multiplataforma. Se configura configuración de etapas, tamaño y presentación, y también se configura el tipo de características, el realce de las características que se quiere implementar, que se quiere verificar. Entonces, la visión artificial ahora en la estimación de ocupación. La estimación de ocupación es aplicable para evitar las aglomeraciones de personas. Nosotros empezamos a determinar esas aglomeraciones de personas. Hicimos un proyecto de determinar las aglomeraciones en puntos comerciales antes de la pandemia, y después de la pandemia de ahí nos surgieron muchos proyectos porque precisamente nos decía el programa si había o no aglomeraciones, ¿no? Tanto en ambientes controlados como en ambientes no controlados. Entonces, ¿cómo se hace generalmente, cómo se hace a nivel comercial esa determinación de la estimación de ocupación? Entonces se utilizan como referencia los niveles de CO2 presentes, y se utilizan unos sensores costosos mediante un data logger de alto costo, y depende del nivel de CO2, pues de CO2 se determina el número de personas que puedan estar en cierto ambiente, por ejemplo, controlado o cerrado. Entonces, esas características del ambiente garantizan la fiabilidad de los ambientes controlados. Pero ¿qué pasa donde no se puede controlar? ¿Sí? Porque esto pues es un ambiente cerrado. Aparte de que es costoso, ¿qué pasa si el ambiente no es tan cerrado y de pronto no se puede controlar tanto? Entonces, para ello, ¿cómo estimar la ocupación de espacios mediante la visión artificial? ¿Cómo aplicar esto que sabemos, que les decía que empezamos con los diferentes proyectos, para bajar costos y para poder lograr determinar la estimación de ocupación, incluso en ambientes no controlados? Pues bueno, entonces usamos las etapas que usamos para hacer la parte de visión artificial, ¿no? Primero, adquisición de la imagen, luego conversión a escala de grises, segmentación y filtrados, umbralización, decisión de contornos y la salida. Entonces, para ambientes controlados, ¿qué se hace? Hay una relación entre el número de personas establecido y un valor en tiempo real. Entonces, se hace un conteo automático mediante una línea de prueba. Entonces, se coloca un umbral, y las personas que de pronto se determinen mediante esa línea de prueba, podemos decir que se realiza un conteo como tal, y eso lo hace mediante el tratamiento de imágenes. Y para ambientes no controlados, entonces se hace una relación entre los píxeles del área y los píxeles ocupados por las personas. Entonces, el área de los píxeles en la región de estudio y el área ocupada por una persona, y se determina con eso cuántas personas pueden haber en ese ambiente como tal no controlado. Es una alternativa que nos ha dado resultado y que nos disminuye los costos, digamos que un 80%. Solamente se necesita la caracterización del dispositivo de video o de imagen. Se necesita, por ejemplo, un computador de placa reducida que manejamos, como la Raspberry Pi. Incluso se puede enviar y hacer el procesamiento en la nube, dependiendo de la aplicación y el requerimiento que se tenga. Entonces, los retos de la visión artificial es utilizar las técnicas clásicas con herramientas de bajo costo,
en las principales aplicaciones en el marco de la reactivación económica y nos sirve para los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? De la economía, de la sociedad. ¿Cuáles son? Son el distanciamiento social, la detección de elementos de bioseguridad y la estimación de ocupación y aglomeraciones. Es un hecho que estamos creciendo mediante la industria 4.0, tenemos y nosotros mediante algunas técnicas de aumentado de datos, de realidad aumentada y de aumentado de datos podemos tener un Big Data. Aparte, esta parte se puede aplicar en Internet de las cosas, en la parte robótica, que puede llevar a computación en la nube, también la parte de bioseguridad, integrando diferentes sistemas hasta en sistemas de fabricación. Entonces, la visión artificial es una alternativa eficiente, sobre todo para la prevención de contagios por COVID-19 y nos permite a las diferentes empresas que van a tener la reglamentación de los elementos de bioseguridad y el distanciamiento social, poder lograr esa reactivación económica y que los diferentes gobiernos le permitan el funcionamiento si se cumplen estos protocolos. ¿Y cómo se pueden supervisar esos protocolos? Mediante la visión artificial. Entonces, como veíamos para la estimación de personas en ambientes no controlados, en ambientes controlados, vemos que siempre llevaban un costo elevado. Pero ¿qué sucede con estas herramientas de software libre, de código abierto que podemos encontrar? Estas comunidades, pues vamos a tener un bajo costo de implementación, de seguimiento, vamos a tener también información en tiempo real en cualquier parte, si tenemos computación en la nube, y con procesos basados en visión artificial, que cada día pues van creciendo y no solamente se quedan en el procesamiento de imágenes, sino también en el aprendizaje automático, que por las redes neuronales esos retos van a ir mejorando con Machine Learning y Deep Learning, empleando herramientas de hardware de alto nivel y de bajo costo y herramientas de software libre, ¿sí? Basadas en software libre, con comunidades. Uno puede encontrar en los diferentes foros, puede encontrar así como el Cascade Trainer Git, puede encontrar las diferentes librerías que se pueden trabajar. Usted tiene acceso a los códigos, usted puede modificarlos. La idea de la comunidad de software libre es que usted las funciones, los scripts que modifique, los puede aportar también a la comunidad. Aquí vemos bueno, un control que incluso podría aplicar Big Data y podemos revisar en un ambiente no controlado, ¿sí? Incluso uno de los retos podría ser un robot vigilante en la ciudad del distanciamiento social, de los elementos de bioseguridad, ¿sí? Y de la estimación de ocupaciones, incluso en los ambientes comerciales, como lo hemos hecho, obviamente, en estos proyectos de inicio, en las partes comerciales, para el distanciamiento de las personas. Este trabajo, los trabajos o lo que le estoy hablando, pues viene de una fundamentación científica de diferentes artículos que hemos trabajado nosotros. Les hablaba de la caracterización para la ubicación en la captura de video, aplicando técnicas de visión artificial en la detección de personas. Este es un artículo que publicamos con un equipo de trabajo en el año 2020. Algunas revisiones de los métodos de estimación de ocupaciones, por ejemplo, en salones de clase, basados en CO2, como les decía, con un costo bastante elevado. Ahorita que acá en Colombia están volviendo gradualmente la educación, sería interesante poder implementar esa visión artificial. Ocupación en edificios con diferentes, alguna red de sensores, alguna RAID, algunos de sensores, detección de personas en diferentes áreas. También en algunas entidades gubernamentales, esta es la revista de la policía acá en Colombia, la Policía Nacional, se ha publicado procesamiento de imágenes de video para verificación de distanciamiento social durante la pandemia del COVID-19. Vemos también las herramientas del OpenCV y todo lo que es también el aprendizaje profundo, ¿no? O el famoso Deep Learning. También, de todas maneras, finalmente, agradeciendo su atención, digamos que esta reactivación económica post pandemia, nosotros como ingenieros y que trabajamos en la visión artificial, también depende de la voluntad humana, ¿no? No solamente de los procesos de visión artificial que nos van a permitir simular, nos van a permitir verificar, nos van a permitir informar y revisar en qué estamos fallando.
pero principalmente de la voluntad humana. Muchísimas gracias por la atención.